José González, el Presi, nacido en Gijón en el año de 1908. Criticado injustamente, fue y demostró ser el más grande embajador de la tonada, aún con innovaciones de acompañamiento y musicales. Es hoy nuestro homenaje a su persona y a su canción. El pop llariego esparció los sos sones a través de cassettes que se vendían en gasolineres, chigres o mercados de venta ambulante. En definitiva, tratase de un producto cultural que quedó fuera de las llistes de éxitos, pero que llenó los praus de las romerías. El mismo asturianismo refugó un género musical que nunca apareció en los carteles de los noches celtes. Un asturianismo que refuga la música asturiana, que escucha una parte importante del pueblo asturiano.
y es una delicia estar de verano en una aldea, en una casina de César rodeado de arboledas. Y cuando sale la aurora, oyes el mirlo cantar, la zalica y el pinzón, el veranín y el raizal. También canta la calandria, el malvis y el verderán, y encima un figo y un orrio, oigo chillar al curio. El Presley lo conocí en Avilés y aquel día me dijo una cosa, lo conocí en Las Meanas y me presentó y tal, y me oyó cantar y después de, o sea, cuando le tocó cantar a él, dice, este guaje tiene madera, ya no me da pena morirme porque tengo aquí, eso fue lo que dijo el Presley en Las Meanas. Oblegote. Entonces tuve que tirar por el carro y arrancar. Y la verdad que tuve suerte. Échame un culín maní, porque después de babalo y remollar al gargualo, voy a echar un cantarín.
fuente, tan solita, estás en la fuente, tan solita, si quieres que te acompañe, yo no quiero compañía, pero quieres un poco, una pegada tan linda, pero quieres un poco, una pegada tan linda, para pobre aquí, yo no quiero vida, tiene que ver con sincera, que dicha sería la mía. La puerta del querer, viene el rico y se la quita. faiga una fila y le vaya lo suelto de vaqueros, ya que siga teniendo el baile la función que tenía de comunicación, de relación social, que los mozos cortejen echando una pieza a lo suelto. Bueno, voy a presentar un poco así un poco por encima. Yo una pequeña muestra de lo que es Yariegu, un disco EP, no sé cómo llamarlo,
grabado en el Yard durante el confinamiento y demás, un poco sacando en valor todo ese género que fue el que es el pop yariego, una manera de acercarse a la música popular, a la música tradicional, desde el pop, desde pop de sintetizadores, pop de... vamos, ritmos que escapen un poco al folk, igual es lo que más tenemos sentido a la hora de acercarse a la música tradicional. Y nada, bueno, y una pequeña muestra de ello, un medley de estos que ponían en los discos de los 90, una cosilla así. Y nada, pues nada, y eso nada más, vamos para allá. Chiliano.